Esta noche nos vamos a concentrar en la línea de tiempo. Ahora, les voy a dejar saber de entrada que este es un mensaje académico, ¿ok? Esto no es un sermón, significando que en verdad no voy a estar de pronto predicando. Esto es un mensaje académico. Necesitamos entender la profundidad de las escrituras en todo nivel. Entonces, la mayoría de nosotros hemos crecido en iglesias donde nos predicaban todas las semanas, ¿verdad? Entonces vamos a tomar una semana libre de predicar y como ustedes ya me conocen saben que lo más seguro eso no va a pasar. Pero bueno, nos vamos a meter en las estadísticas y la profundidad de las escrituras, nos vamos a meter en el hebreo y en el griego y entonces vamos a resolver un tema controversial de una vez por todas. Han habido literalmente cantidad y cantidad de libros escritos sobre el tema que les voy a hablar a ustedes esta tarde. Y teólogos se han estado rascando la cabeza por los últimos 2000 años en este tema. Yo no pretendo que nosotros vamos a empujar a todos los teólogos al lado. Lo que sí voy a sugerir es que podemos coger múltiples ángulos y unirlos y hacer un chance de 95% de que podemos resolver esto. Entonces, y especialmente con uno de los teólogos que he hablado toda esta semana, él dice, Jim, por años he estado enfocado en esto. Y por algunas de las preguntas, el diálogo que tuvimos en el hebreo y en el griego, él me dijo, Jim, creo que debes de escribir un libro sobre esto porque actualmente pienso que esto puede ser resuelto. Entonces, estoy emocionado de traerles esto a ustedes. Entonces, empecemos. Vamos a hablar sobre la línea de tiempo. Primero, vamos a ir hasta el principio, hasta el primer Passover. Éxodos capítulo 12, versículo 1. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón y en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y en el hebreo hay lo que dice es entre las dos atardeceres. Y le voy a explicar eso más adelante. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces estas son las primeras instrucciones del primer Passover. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, o sea, todito entero. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis al fuego. Entonces, básicamente, y de entrada, y quiero mostrarle a ustedes algo que ha sido ignorado por siglos, y es esto. Entendemos que en el calendario gregoriano es de amanecer a amanecer, es un calendario de un día. El calendario hebreo va de caída del sol a caída del sol. Pero créanlo o no, el calendario sacrificial es de amanecer a amanecer. ¿Cómo sabemos eso? Porque los sacrificios que fueron dados en Éxodos capítulos 12 y Levíticos capítulos 23, dice que cuando hagas tus sacrificios tienes que comértelos ese día y tienes que comerlo todo el anochecer hasta la madrugada. Entonces la asignación de tiempo para comerse sacrificio es ese día y todo el resto hasta la madrugada. Y esto va a ser crítico mientras nos movemos en la línea de tiempo, de reconocer que el día de templo es diferente a día hebreo, lo cual es diferente a día gregoriano o romano, ¿ok? Si no me entendieron ahí, no hay problema. Volveremos a eso más adelante. Continuemos. Levíticos 23, unas cuantas más instrucciones sobre la Pascua. Estas son las fiestas de Yahweh. Muchos de ustedes saben eso, no son fiestas judías, son fiestas de Yahweh. Son sus fiestas que su pueblo tiene el privilegio de participar. Santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, en el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua de Yahweh. ¿Ok? La razón que estamos empezando desde el principio es porque de aquí a que lleguemos al final, esto va a ser bastante importante. Y de entrada les voy a decir que voy a necesitar su permiso, porque señoras y señores vamos a ir por un montón de escritura, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces alguien apunte y coja nota de en cuántas escrituras fui, porque en verdad yo no voy a estar hablando mucho, voy a estar leyendo. En el día 15 del mismo mes, lo cual es ¿qué? El día después del 14,
es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. ¿Qué significa eso? En el primer día de pan sin levadura, eso es un sabbat. Es un sabbat alto por encima de eso, porque no es como el sabbat semanal. Y recuerden, este es el primer sabbat alto del año. Un sabbat muy significante, en verdad. Y durante 7 días presentaréis a Yahweh una ofrenda encendida. ¿Qué significa esto en pensamiento hebreo antiguo? En pensamiento griego, pensamos sacrificios todas las noches durante toda la fiesta. Es lo que dice el texto. Eres un israelita. Estás 3500 años en el pasado ahora, y esto es llamado la fiesta de la Pascua. Entonces ellos lo ven un poquito más diferente. Nosotros lo vemos como una cosa antigua. Gente de sombreros blancos sacrificando animales y tú sabes, que asqueroso. Eso es extraño, ¿verdad? Esto para ellos es lo mismo que para nosotros hoy ir a comprar carne al carnicero todos los días y cogiendo la carne de la vaca y hacer una fiesta todos los días. Esto es lo que está pasando. Esto es una fiesta mayor del año. Probablemente, bueno, es la mayor de todo el año desde la perspectiva de que es la primera, ¿ok? La primera y la última son siempre las fiestas mayores. Entonces no te debe sorprender que la primera venida del Mesías está rodeado sobre la primera fiesta y la segunda venida del Mesías viene rodeada sobre la segunda fiesta grande, ¿ok? Estas son fiestas. Entonces hasta ahora esto es lo que tenemos. Primero que todo, elegimos un cordero sin defecto en el 10º día del mes y se inspecciona por 4 días hasta el día 14 del mes. Luego lo vamos a sacrificar entre las tardes y explicaremos lo que eso significa más adelante. Mejor dicho, hagámoslo ahora. En pensamiento hebreo, entre las tardes significa esto. El sol empieza a caer ¿cuándo? Exactamente a las 12:01. Ahí es cuando el sol empieza a caer. Eso es un decir hebreo que significa primera tarde. La segunda tarde es cuando el sol está actualmente abajo, justo al anochecer. Entonces en la Biblia, cuando dice que sacrifique entre los atardeceres, es entre las 12 y cuando cae el sol. Ahora, en este momento del año, el sol cae justo antes de las 7 de la tarde. Entonces, a las 7 p.m. es cuando el sol cae. Entonces, le sorprendería que lo que está entre las 3 de la tarde, que diga las 12 de la tarde, y las 7 p.m. Muy bien. Graduado de la secundaria. Educación pública. Qué bien. ¿Ves lo que aprendemos? Pública educación me hizo bien a mí también. Luego tenemos que poner la sangre en los 2 postes de la puerta y comerlo todo antes de la mañana con hierbas amargas y con pan sin levadura. Este es el primer Passover. La fiesta completa de pan sin levadura comienza en la tarde del día 14, lo cual comienza en el día 15 y va hasta el atardecer 7 días después, lo cual es el 21. También aprendimos que el primer día de pan sin levadura, el 15, y el séptimo día, el 21, son sabbats altos. Estos son cosas básicas. Estamos cogiendo un entendimiento de todo esto y cómo trabaja. Así, mientras que caminamos hacia adelante en este mensaje, estamos cogiendo una guía de un mapa, ¿ok? Ok, el día para un holocausto en el templo es un día y una noche. Levítico 7:15. Y yo mencioné esto antes, pero yo quiero comprobárselo. Mejor dicho, van a haber muchas pruebas, porque como les dije, esto va a ser un mensaje académico. Porque hay mucho de lo que está pasando aquí. Levítico 7:15. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca, no dejará nada hasta la mañana, de día a noche, de día a noche. Entonces esta es la gran pregunta, ¿cuál día de la semana es el 14 de Aviv? Ahora, la palabra Aviv es el primer mes del año en la Biblia. Hoy es Nisan, fue cambiado a Nisan. Pero en los días de la Biblia fue llamado Aviv, ¿ok? El mes de en verdad de los primeros frutos, la cosecha de la cebada, ¿ok? Entonces lo que queremos descubrir es el día que Yeshua murió, esa semana de Passover, ese año. ¿Cuál fue el día de la semana en la que estaba el 14? Porque eso va a ser crítico para poder entender la línea de tiempo, y no solo cuando él murió, sino también cuando resucitó. Entonces, la mejor manera de hacer eso es ir a la página de web de la NASA. Ellos en la actualidad tienen una página increíble en la web, y volviendo atrás al 30 AD, pueden ver aquí que el 30 AD, ¿y por qué caí con el 30 AD en esto? No sé si tengo una pantalla para esto. Puedo ir por 30 pantallas comprobándoles que Yeshua murió en el 30 AD, pero una de las más poderosas está encontrada en el Talmud y dice, lo cual es una combinación de escrituras judías y leyes rabínicas, y el comentario dice que por 40 años
desde antes que el templo fuera destruido en el 70 AD, que el sacrificio de Yom Kippur nunca más fue aceptado por Hashem, significando que el trapo escarlata que era puesto en las manijas del templo nunca más volvió a ser blanco. Por 40 años y nunca lo entendieron. Las puertas se abrían de par en par. Cada vez que trataban de sacrificar, supernaturalmente las puertas se abrían de par en par. Y ese manto jamás se volvió a convertir blanco. Entonces, si coges 40 años y se lo quitas a 70, terminas de vuelta en el 30 AD. Exactamente donde estamos hoy. Entonces, en la página de NASA, 30 AD, si miramos a la derecha hacia arriba, pueden ver que dice luna llena. Nos está diciendo los ciclos lunares aquí. Ahora, la luna nueva ese año, pueden ver aquí, es el 22 de marzo, ¿ok? Ese es el tiempo del Passover. Y la luna llena fue aquí en el 6 de abril. Esto es en el tiempo del calendario juliano, ¿ok? Tiempo universal y calendario juliano. Entonces, ¿qué significa eso? Significa esto. En un calendario juliano, el calendario juliano está 2 días adelantado a nuestro calendario. Entonces, si es el 6 de abril, le tienes que restar 2 días para poder descubrir exactamente qué día es en el calendario gregoriano, lo cual es abril 4, ¿ok? El 4 de abril, 30 AD, es una luna llena. Eso es el 15 de Aviv, ¿está bien? Movámonos hacia adelante ahora y descubramos qué día es eso. Ahora, yendo a otra página que coge el calendario juliano, lo convierte a gregoriano y nos dice exactamente qué día es en la semana. Y como ustedes pueden ver, eso es un jueves. Entonces, en el 4 de abril del 30 AD, el 15 de Aviv es un jueves. Eso es una luna llena, la cual comienza en el 15, el principio del 15, ¿ok? Entonces, ahora que sabemos exactamente cuándo cae el 15, podemos descubrir cuándo el 14 es y qué día eso es. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las tardes. Eso es en el 14, y sabemos que el sol estaba cayendo, entonces lo mataban ahí, entre la 6ª hora y la 9ª hora. Ahora, en pensamiento del primer siglo, según nuestras calculaciones de tiempo, su día empezaba a las 6 a.m., eso es, hora 0, ¿ok? Entonces, cuando llegabas a las 12 p.m., esa es la 6ª hora del día. ¿Todos me están siguiendo? La 6ª hora del día son las 12, entonces la 9ª hora va a ser las 3 p.m. Y eso entra en nuestro reloj de tiempo más adelante. Pero ahora que sabemos que el 15 es un jueves, sabemos que el 14 ¿es qué día? Un miércoles, así es. Historiador del primer siglo, Philo, algunos de los más importantes hechos que vamos a encontrar esta noche son de Philo y de Josefus. Dice esto, y esta fiesta comienza en el día 15 del mes. Miren esto, vamos a arreglar todo esto con una movidita del lapicero. Toda la idea de un Shabbat lunar y cuándo es la luna llena. En el medio del mes, en el día cuando la luna es llena de luz. ¿Ok? Entonces, para todos esos que están allá afuera, hay mucha gente que creen que hacemos el Shabbat según la luna llena. Y no saben que es una luna nueva, pero aquí lo sabemos por hecho, que Philo nos dice que en el medio del mes era cuando la luna estaba llena, era cuando la luz estaba a lo máximo. ¿Por qué? En consecuencia de la providencia de Dios, cuidando para que no haya oscuridad en ese día. Ahora, ¿qué pasó el día que Yeshua murió? Oscuridad. Pero cuando esa tarde se puso, ¿qué pasó? Hubo una luna llena. Oscuridad es todo relativo. Y por el derecho, la luna representa el sol. Aviv 9, aquí vamos. Yeshua es consagrado en Betania en Aviv 9. Ahora, este es nuestro calendario que vamos a usar durante toda y el resto de esta presentación. Esta enseñanza, este mensaje, es este calendario. Entonces miren esto y van a ver que esto es Aviv 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 21. Esto es la semana de pasión, ¿ok? Miércoles en el 14 de Nisan o Aviv, esto es llamado el día de preparación, y este es el día que los corderos, como acabamos de leer, eran comandados por Yahweh de ser sacrificados. Eso era en el 14. El día siguiente es un sábado alto y es el primer día del pan sin levadura. Mucha gente se confunden en las escrituras cuando dice el día de Passover. No hay tal cosa, ¿ok? Lo hay y no lo hay. En cultura hebrea,
Si eres judío lo puedes coger de las dos maneras, ¿está bien? Déjenme usar un ejemplo del cual todos estemos familiarizados desde pequeños. La Navidad, ¿ok? Mucha gente, a lo mejor una semana antes de la Navidad, dicen que ¡Feliz Navidad! ¿Ok? O Happy Easter, aunque te estés acercando, ¿ok? Y aunque yo nunca más volví a celebrar esos días festivos, esto es un ejemplo increíble porque hay veces tienes la cena de Navidad. ¿Significa que eso es el día de Navidad? Absolutamente no, ¿ok? De la misma manera, en el primer siglo eran muy genéricos, entonces podían llamar el Passover la semana entera, pero técnicamente, según la Torá, es una cena, ¿ok? Es una cena la cual es el 14, el atardecer del 14. Ahora, una cosa rápida para decir que me vino a la cabeza, que hasta me confundió a mí algunos años atrás, es que como los días hebreos van de tarde a tarde, hay mucha tentación cuando digo la tarde del 14. ¿Cómo sabes de qué estoy hablando? Porque técnicamente, en manera hay dos tardes, ¿verdad? Está la tarde del 13 que comienza el 14 y después tienen la tarde del 14 que es la que comienza el 15. ¿De cuál estoy hablando? Entonces es muy importante para ustedes que sepan que cuando yo digo la tarde del 14, es exactamente como su mente romana trabaja. Es la tarde del 14. Solo hay una tarde de cada día. ¿Ok? Entonces en verdad no hay dos tardes. Porque la primera tarde es el 13. Esa es la tarde. ¿Todos me están siguiendo? ¿Está bien? Entonces cuando lean sus Biblias reconozcan eso. ¿Ok? Y eso también va a ser importante mientras nos movemos por aquí. Josefus dice esto: así que estos sumos sacerdotes en el tiempo cuando viene la fiesta nombrada la Pascua, en el momento de ofrecer los sacrificios, desde la 9ª hora hasta la 11ª, ¿qué hora es eso? ¿Ah? 3 p.m. a 6 p.m. ¿No hace eso sentido? Porque el sol se pone ¿cuándo? Justo después de eso, a las 7 p.m., el sol empieza a caer. Entonces ellos van a traer el tiempo atrás, más o menos una hora, para asegurarse que no vayan a romper la Torá y sacrificar algún cordero mientras el sol está cayendo, porque es requerido que lo hagan antes de que el sol caiga. Entonces Josefus nos dice que de la 9ª hora, entonces empiezan a sacrificar los corderos en la 9ª hora. Esto es muy importante, más adelante. Justo a tiempo, esto es lo que nos dice Mateo 27, versículo 46. Y alrededor de la ¿qué hora? De la 9ª hora, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de los dichos más populares que Yeshua alguna vez dijo, que todo el mundo conoce. ¿Y cuándo pasó esto? Justo cuando estaban empezando a sacrificar los corderos. Puedo sugerir que él estaba probablemente segundos antes de que cortaran el cuello del primer cordero. Yeshua mismo entrega su espíritu en ese momento. Yahweh es muy específico. Esta es una cosa que quiero enseñarles mientras caminamos esta línea de tiempo. Es que, ¿cuántos creen, en orden de entender o de estar de acuerdo con lo que voy a enseñarles esta tarde, primero tienen que estar de acuerdo que todo lo que Dios hace es con una razón y nunca está tarde y nunca está temprano, Él siempre está a tiempo. Aunque de nuestra perspectiva, Él siempre está tarde. ¿Ok? ¿Cuántos han tenido oraciones subir y nunca pasan, pero cuando pasan te dice: Señor, está muy tarde, y después un año más tarde te das cuenta que estaban junto a tiempo? Es casi como si Él supiera lo que está haciendo. Esto va a ser muy importante, porque cuando lleguemos a la línea de tiempo, amigos, si creemos que Él murió exactamente cuando empezaron a sacrificar los corderos, y creemos que la Torá dice que los corderos deben ser sacrificados en el 14, entonces, señoras y señores, Él tiene que morir exactamente cuando la Torá dice. Esta es la manera que trabaja. Entonces, si no creemos eso y escogemos cualquier otro día, entonces lo que pasa es que estamos diciendo que Yahweh se equivocó en la profecía, o en las sombras, o en las fotos que Él puso en el Tanakh, en la Torá. Entonces, o Él murió el miércoles el 14, jueves el 15, o el tradicional punto de vista católico de que murió el viernes del 16. Entonces vamos a descubrir, mientras caminamos la línea de tiempo, si murió el miércoles, jueves, viernes, y preguntar por qué nos tiene que importar. Cosas que absolutamente sabemos. Número 1, sabemos que el miércoles el 14 fue el día de preparación para el Sabbat alto al día siguiente, a pesar de cualquier cosa que se ha encontrado dentro del texto del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante. No podemos interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Aló? ¿Amén? No podemos hacer eso. Eso es interpretación 1:1.
tenemos que interpretar los que son hechos y en concreto primero. Y la Torá vino primero y está en concreto. Entonces cualquier cosa que diga, todo en el Nuevo Testamento se tiene que alinear a eso. Eso es muy importante. Entonces dice que el día de preparación es en el 14, matas el cordero esa tarde y el sábado alto es el próximo día. No importa lo que diga el Nuevo Testamento. Correcto, incorrecto o indiferente se tiene que alinear a esto. Número 2, sabemos que el jueves será un sábado alto, lo cual es el primer día de pan sin levadura. Entonces, prueba número 1 en contra de un jueves o viernes, resurrección. Tengo que ser honesto desde un principio antes de entrar en esto. Es de que esto es tan complejo. Si alguna vez has mirado esto, tu cerebro lo más seguro está en sobrecarga de información como el mío está, por lo que hay tanta información en todo esto que te abrumará. Y yo solía creer una cosa y lo más que aprendo, lo más que estudio, lo más que Yahweh empieza a masajear eso y empieza a traerme a la verdad. Entonces lo que he aprendido en el proceso de esto, siempre déjate un porcentaje de probabilidad de que estás equivocado. Porque humildad crea crecimiento. Y me puedo parar delante de ustedes y decirles que no puedes dejar de estudiar. Siempre tienes que estudiar. Siempre tienes que estar abierto al Padre y a su verdad, porque su verdad es tan grande, tan fuerte y tan ancha, porque si hacemos así y decimos, ¿este versículo lo comprueba?, nos podemos meter en problemas. Continuemos. Mateo 26:3 dice esto: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, él es el sumo sacerdote ese año, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Entonces lo querían matar, pero dijeron este mensaje medio críptico y escondido: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Acabamos de descubrir cuándo es que la fiesta comienza. El 15. ¿Ok? Empieza cuando el sol cae en el 14, en el 15 es cuando la celebración y el día festivo comienza. Entonces aquí el sumo sacerdote y los ancianos están diciendo, ellos nos están diciendo a nosotros, no queremos que ellos sacrifiquen a Yeshua en el alto, sábado alto, día festivo, porque habrá un tumulto entre el pueblo. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de festividad. Esto no está supuesto a ser un tiempo de depresión, esto debe ser un tiempo de festividad. ¿Ok? Continuemos, prueba número 2, Juan capítulo 13, versículo 26. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado. Esto es durante la última cena, está hablando de Judas que lo va a traicionar. Probablemente la más fuerte evidencia actualmente que es imposible de que Yeshua haya comido la última cena como una comida de Passover. Y por eso les voy a sugerir a ustedes, por el resto de esta tarde, es de que la última cena no fue una cena de la Pascua. ¿Cómo sabemos eso? Porque la cena de la Pascua era comida ¿cuándo? El miércoles de la tarde a la puesta del sol, igual como la Torah dice, y el próximo día era el sábado alto. Miren esto. Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Ahora, o estos discípulos no tienen ni clave o idea de lo que la Torah dice, o Yeshua no tiene ni idea de lo que la Torah dice. Pero dime qué rabino del primer siglo, si esto es miércoles al atardecer y están comiendo la cena de la Pascua, como todos hemos pensado todos estos años, es la puesta del sol, la cena ya se acabó, y Jesús va a mandar a Judas a que vaya a comprar algo en un sábado alto. ¿Hay alguna tienda abierta en el sábado alto? No, solo Walmart, ¿ok? No estoy seguro de dónde salió eso. Está bien. Entonces esto es bastante fuerte. Cuando vi esto por primera vez, me abrieron los ojos y dije, bingo, esto es instantáneamente, pues es imposible de que la última cena hubiera sido en el 14 o el miércoles al atardecer. Si lo es, entonces tenemos a Yeshua o los discípulos con los pensamientos en su mente de comprar algo en el sábado, lo cual es físicamente imposible, como tú sabes. Prueba número 3, la Torá. Por supuesto, esto es una muy buena prueba. Si la Torá dice que el cordero se debe matar en el día 14 en la tarde, y el cordero es una prevista del cordero,
entonces el Cordero de Dios tiene que ser sacrificado el mismo día. Si no empezamos, como dije, ustedes saben, yo soy un maestro muy simple. Yo no fui a la universidad y la manera que yo miro las cosas, yo voy a lo absoluto, a los temas sin debate en las Escrituras. Y desde una perspectiva macro, cuando miras a la Torá, lo que ves es, y vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que estos son sombras de cosas de venir. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿qué bueno es Yahweh al sobreponer las sombras? ¿Cuántos han tenido, como tú sabes, como un televisor o un proyector y estás tratando de hacer que enfoque? ¿Ok? Si está fuera de enfoque, ¿qué pasa? Las sombras tienes dos. Eso es lo que tienes, dos fotos una encima de la otra. Pero cuando está perfectamente en lo absoluto, alineado, las sombras están exactamente una encima de la otra. Entonces lo que quiero sugerirle a ustedes es que Yahweh es exacto en todo lo que Él hace. Entonces cuando Él dijo durante las tardes en el 14, y Él dice aquí es cuando quiero que sacrifiques el cordero, no nos debe sorprender. Deberíamos empezar con el pensamiento en nuestras mentes que en ese miércoles por la noche, en el 14, el Cordero de Dios va a ser sacrificado igual como dice la Torá. No puede estar contra la Torá. ¿Todos están conmigo? Ok. Entonces, de todas las maneras que vamos a mirar las Escrituras, de todas las maneras que vamos a ver los versículos, ellos deben de ser filtrados por los versículos claros. Es una regla en hermenéutica. Mientras aprendes a estudiar tus propias Biblias, es que interpretas los versículos difíciles a través de aquellos que son indiscutibles y claros. Y esos siempre van a ser encontrados en la Torá, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Por eso es que él fue muy detallado para cuando lleguemos al Nuevo Testamento, cuando no cogemos estos detalles, nos podamos referir de nuevo a nuestra guía y descubrir exactamente lo que significa. Prueba número 4. Si el Mesías muere en un jueves, significa que 6 días antes era Shabbat. Porque recuerden que él llega a Betania 6 días antes. Esto tendría Yeshua andando en la carretera en el Sabbat por una larga distancia. ¿Qué larga? 22 kilómetros. Déjenme les hago una pregunta. Si conocen su Biblia, ¿es legal en ley judía del primer siglo de andar en la carretera por 22 kilómetros en el Sabbat? Por supuesto y absolutamente que no, ¿ok? En el primer siglo tenían leyes muy estrictas sobre qué distancias podías viajar, porque si ibas sobre algunas distancias, sería considerado trabajo. Y en el primer siglo, cuando estás montado en un burro, lo siento, pero eso suena como trabajo, ¿ok? Hasta en un camello es mucho trabajo, ahora mucho más en un burro. Entonces, el punto es que no hay manera de que el rabino Yeshua hubiera viajado una larga distancia en el Sabbat, lo cual elimina el jueves. Solo con esto, en mi opinión. Vamos a ver si hay más pruebas mientras caminamos por esto. Ok, primero que todo, la cronología empezando el viernes. Juan 12:1 dice esto. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Solo para que sepan, Betania está bien cerca de ahí de Jerusalén. ¿Ok? No es muy largo para nada. Pueden ir del templo a Betania hasta caminando. ¿Está bien? Donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces esta es la casa y el pueblo donde Lázaro fue resucitado de entre los muertos, Betania. La estrella ahí te muestra que el viernes, ahí es donde Yeshua estaba. Mientras caminamos por la cronología, les voy a mostrar de que es absolutamente bien fácil el poder ver cómo todo esto alinea. Solo tenemos que coger toda la cronología de los evangelios y ponerlos juntos y podemos ver que esto no es para nada difícil. El sábado por la mañana. ¿Cómo sabemos que es el sábado por la mañana? Porque el próximo versículo dice esto. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y gritaban ¡Hosana! Esto es, ¿qué día en el calendario hebreo? Exactamente qué día numérico. Este es el 10 de Abib. Ahora empezamos este mensaje con... En Éxodos, cuando dice ¿qué hacemos en el 10 de Abib? Escogemos el cordero. ¿Ok? El cordero es escogido por el sumo sacerdote en el 10 de Abib. Y ellos lo cogen y lo traen con una soga, lo traen a Jerusalén y millones de personas en Jerusalén colgados de las paredes, todos tienen hojas de las palmas. Y los están meneando durante esta parada, mientras esta parada está entrando, porque este es el cordero de la Pascua que va a ser sacrificado. Al mismo tiempo, algunos de los discípulos y los creyentes en Yeshua
Descubrieron que Yeshua iba a entrar a Jerusalén, ya tenían sus palmas, ya estaban listos para arrancar. Él está entrando por un lado, el sumo sacerdote por el otro, y todo el mundo está cantando: Hosana, Hosana, gloria a Dios en lo altísimo. Qué increíble momento profético este es. Y de nuevo les estoy haciendo descubrir a ustedes la importancia y el poder de lo exacto que Yahweh es con sus profecías. El patrón desde el principio que estamos empezando a ver que es exacto en el punto. Tú te imaginas, el sumo sacerdote está entrando y como 3 días después Yeshua empieza a entrar. No hay emoción. Solo tiene 6 discípulos haciendo: gloria a Dios en lo altísimo. ¡Hija! Hay 2 millones de personas gritando al tope de sus pulmones: gloria a Elohim en lo altísimo. Hosana, Hoshana. Y Yeshua sabía que esto era para él, es profecía. Piénsalo un momento, la gente no tenía ni idea que ellos en la actualidad estaban cantando para él. No tenían ni idea. De la misma manera nosotros no tenemos ni clave de las cosas que estamos haciendo por él o que no estamos haciendo por él. Continuemos, esa noche, el sábado por la noche, Marcos capítulo 11, versículo 11. Yeshua entró a Jerusalén y llegó al templo. Después de observarlo todo, ahora, él ya está en Jerusalén ahora, pero como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, ¿ok? Entonces entra a Jerusalén, hace toda la cosa por la mañana, exactamente como tenía que ser. Lo más seguro anduvo ahí, tú sabes, en Jerusalén. Después por la tarde cogió otra vez para el templo. No había mucho pasando por ahí, estaba tarde, entonces decidieron volverse a Betania. Esa noche, en el camino de vuelta a Betania, es cuando él ve la higuera y decide el maldecirla. Los discípulos ni prestaron atención. Y lo que es extraño es que yo puedo hacer todo un mensaje sobre la higuera y por qué la maldijo. Lo cual es muy extraño que él maldiga la higuera. Es en la actualidad la única cosa en todo el Nuevo Testamento que no es kosher de Yeshua hacer. En manera, no me gusta usar la palabra no kosher mucho. ¿Por qué? Porque las hojas de la higuera en ese momento no tenían que tener fruto. No estaba listo para que los higos salieran todavía. Entonces él maldice una higuera cuando la higuera no está supuesta a tener higos todavía. No era la temporada de la higuera todavía, había sido en el principio. Todo un mensaje podemos hacer de eso, lo vamos a hacer otro día. Próximo, domingo. ¿Cómo sabemos que es domingo? Marcos 11:12 dice esto: al día siguiente. Nuestra estrella se mueve al primer día de la semana. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, porque ahí es donde estuvo esa noche, y Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Ahí es cuando él maldice la higuera. ¿Ok? Lunes de madrugada. Y cuando atardecía, solió salir fuera de la ciudad. ¿Y cómo sabemos que es el lunes? Porque dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces, desde el día antes. Entonces él la maldice el día antes y los discípulos reconocen al otro día que la cosa está seca. ¿De qué? Esta frase aquí, desde las raíces, es muy importante. Porque se pudo haber muerto. Cuando tú ves un árbol muerto, por lo general, ¿cómo se muere? Ahora, yo no soy un jardinero o un agricultor o alguna cosa así, pero sí te puedo decir que cada vez que he visto algún árbol morir, empieza desde arriba abajo. Y yo creo, si me recuerdo bien, yo en la actualidad he tenido un botánico decirme eso, que tú siempre sabes que un árbol se está muriendo porque las hojas de arriba van a estar bien débiles y todas las hojas de abajo van a estar bien fuertes. ¿Hace sentido? El agua no está llegando hasta arriba al tope. ¿Ok? Los árboles no mueren de raíz hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el mensaje espiritual aquí de que una higuera, la cual es representación de Israel, muere desde la raíz arriba? La significancia de esto, amigos míos, mientras aprendemos de Romanos capítulo 11, es ¿quién es la raíz? La raíz es Yeshua. Nosotros somos las ramas. Yeshua es la raíz. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, Nabucodonosor, el árbol es cortado ¿a qué? Encimita de la raíz, separando el árbol de las raíces. Puedo hablar y hablar sobre versículos que hablan de cómo el árbol es cortado de la raíz y cuando la raíz es separada del árbol, el árbol muere. Porque solo en unos cuantos días, amigos,
Israel se van a arrancar ellos mismos de la raíz. Entonces el árbol va a morir de la raíz arriba. Y es increíble ver cómo Yahweh coge lo natural y le da la vuelta entera para darnos una imagen de lo espiritual. Lunes, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de panes y levadura. Ahora, estamos en el mismo pasaje, estamos en el mismo contexto. Es el lunes por la tarde. El lunes por la mañana, acuérdense, el lunes por la mañana fue que vieron la higuera, el árbol de la higuera. Todavía estamos en el lunes, el mismo día. Ahora, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de panes sin levadura. La cronología ahora en nuestra línea de tiempo, en nuestro calendario, ya podemos contar 2, si podemos contar hasta 2. Y el sumo sacerdote y los maestros de la ley están buscando una excusa para arrestarlo y matarlo. Entonces, si miras a la tabla, simplemente cuentas 2 días desde el lunes, 1, 2, en lo amarillo, y puedes ver que se alinea exactamente como la Torah dice. La fiesta comienza 2 días de aquí, el miércoles por la noche del 14, cuando matan el cordero de la Pascua. Entonces hasta ahora vamos bien, la cronología se sigue moviendo, el texto nos está dando información y estamos descubriendo cuál día, mientras nos acercamos al día, de la última cena y de la crucifixión. El lunes al anochecer, esa noche, porque decían no durante la fiesta, porque recuerden que ellos querían matar a Yeshua. Y ellos dijeron no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando en Betania, sentado a la mesa, eso te dice de inmediato que estaban a la hora de comer. Él está reclinado en la mesa en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Vino una mujer con un frasco de alabastro. Por el derecho, esta palabra leproso aquí no es la palabra correcta al español. ¿Ok? Les puedo garantizar que un leproso, Yeshua no va a comer la cena con alguien que está impuro. Y es imposible que Simón el leproso esté en Betania, donde está. Los leprosos no vivían aquí, ¿ok? Entonces lo que es interesante, si ves la palabra en arameo, la palabra para leproso y la palabra para los que hacen vasijas, es casi la palabra idéntica. Solo punticos, solo tildes y punticos que hacen la diferencia. Entonces los traductores, cuando están mirando a el arameo original en hebreo, ellos simplemente no lo vieron y pusieron Simón el leproso, cuando en verdad es Simón el creador de vasijas. Lo cual hace un poco de sentido cuando dices que la mujer que tiene una vasija de alabastro, de aceite, ¿ok?, está ahí y la quiebra encima de la cabeza de Yeshua. ¿Está bien? Y el punto de todo es este, y una cosa quiero sacar de todo esto, es que si sabes la historia de Marcos capítulo 14, sobre la mujer con la vasija de alabastro, ¿qué hace ella? Ella coge esta vasija entera de alabastro, que en verdad hubiera costado cientos de dólares ahora, y la quiebra completamente abierta, no solo como nosotros hacemos. Tú sabes, pone una cruz en su frente o alguna cosa así. Ella vació esta cosa entera en él y lo usó para ungir el cordero. ¿Ok? Entonces la mujer con la vasija de alabastro está simbólicamente ungiendo el cordero antes de que muera, lo cual es crítico porque el rey tiene que ser ungido antes de ser rey, primero que todo. Número 2, la segunda cosa que quiero mostrar es esto. Ella se mete en problemas. Uno de los discípulos no les gusta el hecho que ella acaba de desperdiciar cientos de dólares. Tú sabes, este costoso aceite de alabastro en Yeshua. Yo no hubiera querido ser el discípulo que dijo eso en voz alta, ¿ok? ¿Por qué hiciste eso? Yeshua no vale la pena. En verdad eso fue lo que él dijo. Él dice que por lo que ella hizo, ella nunca será olvidada. En todo lugar donde el evangelio se ha dicho, ella será recordada. Ahora, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo hablo del evangelio, yo nunca hablo de esta mujer. Entonces empecé a meditar en esto y pensar esto qué significa. Cada vez que el evangelio es dicho que esta mujer será recordada como la que le dio a Yeshua la unción. Y lo que me vino a mí de lo que ella hizo y lo que empiezo a entender todo esto de raíces hebreas y este caminar para mí es de que hay cosas significantes que pasan en la fiesta. ¿Por qué? Ellos estaban emocionados por la fiesta, estaban ansiosos por la fiesta. ¿Y sabes qué hicieron? Ellos trajeron algo a la fiesta. Entonces empecé a meditar en esto y dije, un momento, tú sabes, para mí toda esta celebración del Passover y el pan sin levadura, Sukkot y todo esto es sobre una celebración.
pero no en el Israel antiguo. Ellos físicamente trajeron una ofrenda. Esto es lo que significa cuando dice no vengas delante del Señor con las manos vacías. Si ven, nosotros lo miramos desde nuestra mente griega. Yo no voy a dar nada, es mío, es mío. Pero yo celebro Passover y celebro todas estas cosas. Y Yahweh dice, tú no estás entendiendo. Tú no tuvieras ninguna de esas cosas si yo no te las hubiera dado. Yo quiero que traigas algo delante de mí para comprobar que tú eres digno de la unción que yo voy a poner sobre ti después que tú me unjas a mí. Entonces, mientras empecé a meditar sobre la mujer con el frasco de alabastro, me vino a mí, lo que ella está haciendo es derramando toda su vida. Y Mesías está haciendo porque ella no está viniendo con manos vacías. Ella está entregando algo que el mundo diría es ridículo. Tú puedes coger ese reloj de oro, venderlo y darle el dinero a los pobres. Eso sería algo equivalente hoy. Y el Mesías dice, porque tú me diste y me ungiste con lo que yo te di a ti primero, tú serás grande en el reino. Es todo sobre tú ungiendo al rey. Y es un concepto totalmente diferente, especialmente hasta para nosotros hebreos, porque somos hebreos nuevos. En verdad somos hebreos griegos. Apenas estamos empezando nuestro entendimiento hebreo. Entonces no nos gusta traer nada delante de Yahweh, sea lo que sea que eso signifique. Los animo que cuando vengan a Passover traigan algo. No me importa si es una foto. Algo para dar al Señor. No tiene que dárselo a nadie más. Se lo puede dar al más pequeño, al menor. Se lo está dando Yeshua. A alguien en la calle, ayuda a un desamparado. Lo que sea. Ponlo en la ofrenda, lo pondremos hacia nuestros fondos de benevolencia. Cualquier cosa que quieras hacer. Mi punto es este. Tienes que traer algo a la fiesta. Esto es lo que ellos hicieron. No era solo esperado, ellos querían. Imagínate. ¿Todos me están siguiendo y entendiendo con esto? Aceite de alabastro. Ella dio algo que tenía mucho valor para el Mesías, porque él vale la pena. Ahora nos movemos en la cronología. Ahora estamos en el martes. ¿En qué día estábamos antes? Estábamos en el lunes por la noche, si me recuerdo correctamente. Este botón de reversa no quiere funcionar. Sí, estábamos el lunes por la noche. Entonces el lunes por la noche era la vasija de alabastro. Él está en Betania. El día siguiente es el martes. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, esto es crítico, el primer versículo no dice durante la fiesta de la Pascua, dice antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, bingo, lo que hemos hecho por 2000 años es conectar el versículo 1 y 2 como si fuera la misma noche. No dice eso. Dice antes de la Pascua y después dice y la cena acabada. Entonces cualquiera que fue el día de la última cena no pudo haber sido el día de la Pascua porque dice antes de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua comienza el miércoles por la noche ese año. ¿Me están siguiendo? Ok, continuemos. La cena termina en alguna noche antes del miércoles por la noche. Ya cubrimos todas las otras noches. Solo hay una noche disponible para que todavía sea antes, y eso es el martes. Vamos a ver si tenemos la razón. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y como dije antes, los almacenes no abren en ningún Shabbat, mucho menos un Shabbat alto. Entonces, durante la cena, Mateo 26:26, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y por primera vez me di cuenta que en ningún lado dice que Yeshua comió algo. Dice que él tomó el pan, lo partió y se lo dio a ellos. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se las dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y en el griego, el original lenguaje ahí, bebed todos de ella es, compártalan todos juntos. Es el concepto de que cada uno de ustedes reciba la misma cantidad de lo que hay en esta copa, lo cual es mi sangre. Ninguno de ustedes más alto o más bajo. Tomen esta copa, tomen mi sangre y divídanla entre ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé. ¿Qué cosa tienen las otras versiones escrito? ¿Alguien trajo su Biblia? Oh, ¿verdad que no usamos Biblias aquí en Passion for Truth Ministries? Solo usamos PowerPoint y miramos a la pantalla, ¿verdad? No hay problema. Alguien vaya a Mateo 26, 29 y me diga qué otra palabra hay ahí en sus versiones. ¿Otra vez? Ok. Desde este momento, qué bien. Lo que quería hacer era mostrarles que las palabras están ahí. Yo no me lo inventé. ¿Qué dice? Desde ahora, otra vez, desde este momento. Son las palabras que están traducidas ahí. Del griego original, lo cual es el Strong 737. No un Boeing 737, pero van a ver que es casi igual de grande cuando vean el significado de lo que es. Strong 737 en el griego dice ahora mismo, en este momento, ahora en este tiempo, en este momento exacto, en esta hora exacta. Ahora, ¿por qué es eso tan significante? Esto es un Jumbo Jet 737, amigos míos. Porque le voy a comprobar a ustedes que los traductores leyeron en este versículo lo que ellos ya pensaban que decía. Y no exactamente lo que el lenguaje original decía. Porque esto es lo que en verdad debería decir. La traducción verdadera debería decir, os digo que ahora mismo, en este momento, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hello, gran diferencia. Una está diciendo y dando la implicación que nunca volveré a beber de esto otra vez, significando que lo voy a tomar esta noche, que voy a tomar el Passover, hasta aquel día en el reino. Y el verdadero significado dice, no beberé de esta copa ahora mismo, hasta entrar al reino. ¿Todos me están siguiendo? Lo pueden revisar ustedes mismos cuando vayan a casa, van a ver eso. Lo que les voy a mostrar ahora está en mi eSword, saqué 54 versiones diferentes y solo saqué unas cuantas para mostrarles la diferencia de sus versiones a una de las versiones más literales. La Reina Valera dice, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso fue lo que leímos. La versión de concordancia literal dice, porque les estoy diciendo que por ninguna circunstancia yo lo podría comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. La GNB dice, porque os digo, yo nunca lo comeré hasta que sea dado su completo entendimiento en el reino de Dios. ¿De qué está hablando de comer de qué? Si vamos atrás, lo cual no haremos, a una pantalla previa, el contexto está hablando sobre la Pascua. La cosa entera es sobre ve y prepara la Pascua. Por eso es que se pone confuso en Lucas capítulo 22. Es porque él está diciendo a sus discípulos que vayan y se preparen para la Pascua. ¿Por qué? Porque esto es lo que debes hacer. Y no lo debes hacer el día que es. Es imposible, hasta en el judaísmo de hoy en día, del solo preparar. Por favor, o sea, tenemos mucha gente viniendo. Tú empiezas a limpiar tu casa la mañana del mismo día que la gente va a venir. Tú empiezas a preparar la cena. Un momentico, algunos dijeron que sí, el esposo ya dijo que sí y se empezaron a reír. Esos son los recién casados por ahí derecho, ¿ok? Yo sé que en mi casa mi esposa empieza con una semana de anticipación a prepararse. Bueno, lo mejor eso es porque tenemos 5 hijas. Toma todo ese tiempo para poder emboscarlos y encerrarlos en los cuartos para poder limpiar. Pero en el primer siglo es la misma cosa, te tienes que preparar. Están preparando para el Cordero de la Pascua. Entonces esta es la confusión. El texto dice que nos estamos preparando para el Cordero de la Pascua, pero el texto actual, aquí en Lucas 22, versículo 16, Yeshua dice, yo no comeré de la misma cosa que están preparando. Yo no comeré de ella. Y no hay otra forma de rendirlo. Y continúo. Yo creo que está la nueva Biblia judía. Dice, porque os digo, yo no lo comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y la Biblia de judío ortodoxo dice, porque os digo, yo no puedo en ninguna manera comerlo hasta que se cumpla en el Malekut Hashem, en el reino de Hashem, en el reino del nombre, en el reino de Dios. En el Rotherham dice, por lo tanto os digo, en ninguna manera lo comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. En la versión revisada dice, porque os digo, no lo comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay un patrón aquí. Lo que estoy diciendo es que todas estas versiones no se lo están inventando. Ellos en verdad lo están traduciendo literalmente, exactamente como dice el griego. No dice otra vez, no está en el griego. De nuevo, la palabra otra vez no está ahí. Otra vez no está ahí. No debería ser rendido eso. Es rendido ahora.
¿Ok? Eso no le cabe a la teología del interpretador. Por eso fue que lo rindieron como otra vez. Porque pensaron que él quiso decir, esta es la Pascua, entonces él se va a comer esta Pascua. Si ellos lo rinden como el griego exactamente dice, contradice su propia teología y no podemos tener eso. Entonces, ¿por qué parece que versiones diferentes dicen dos cosas diferentes? Porque hay dos textos diferentes en el griego. Esa es la respuesta. Y esto es inimaginable, de que yo creo, en ningún lado en el internet tú puedes encontrar esto. Solo descubrí esto porque hablé con un erudito de hebreo y griego, que es judío, y cuando él empezó a mirar esto, y cuando él miró los antiguos textos bizantinos, y él miró al códex de... ¿cómo es que se llama el otro códex? El códex Vaticanus, ¿ok? Él empezó a descubrir, hasta en mi pantalla, gracias Señor. El texto bizantino es una compilación de textos griegos antiguos que están todos compuestos alrededor de los años 1300. El Codex Vaticanus es alrededor de los años 300. Entonces, lo que está sucediendo es que para el tiempo que llegas a los tiempos medievales, los cristianos han perdido completamente sus raíces hebreas, estuvieron casi a punto a perderlas en los 300. Y no saben que hay tal cosa como un sábado alto que puede pasar a la mitad de la semana o el primer día de pan y levadura. Ellos no entienden estos modismos y conceptos hebreos. Entonces ellos lo están mirando y ellos creen que Jesús tuvo la cena de la Pascua con sus discípulos y muere al otro día, sin darse cuenta que es imposible que él muera en un sábado alto, porque los fariseos dijeron que no lo podían matar en el sábado alto. ¿Ok? Y por muchas otras razones. Entonces, los primeros códex vaticanos no tiene esa palabra ahí. El texto bizantino tiene esa palabra ahí. Por eso tenemos la mitad de las palabras, las versiones interpretándolo como otra vez, y la otra mitad ni siquiera tienen esa palabra. Es porque están jalando de dos diferentes textos. ¿Ok? Muy interesante cómo eso trabaja, pero arregla el problema. Entonces, continuando con la cronología, Lucas 23:44 dice: era ya la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Él está en la cruz. La sexta hora es ¿qué hora del día? 12 p.m. Descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Interesante, ¿cuándo es la próxima vez en el planeta Tierra que el sol y la luna son oscurecidos? Justo antes de su segunda venida. ¿Sí ven la conexión? Primera venida, sol es oscurecido, terremoto, oscuridad. No le debería sorprender en el libro de Apocalipsis el ver sol y luna oscurecidos, terremoto y oscuridad. Yo creo que Yahweh es maravilloso cuando Él hace esto, porque cuando creas oscuridad y entra un rayo de luz, ¿qué estás haciendo? Le has puesto toda la atención a la luz y has creado un contraste entre la luz y la oscuridad. Él está acomodando a su Hijo para la más increíble gran entrada que el mundo alguna vez ha visto. Juan 19:34 dice esto: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Préstenle atención a las palabras que están en amarillo y subrayadas. Juan 19:29. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Mateo 27:28 dice: y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata. Ahora, esto no está en orden en la cronología, pero les quiero mostrar algo que me alborota el cerebro, que les he mostrado antes, pero muchos de ustedes no han escuchado esto antes. Es lo que tenemos aquí, son estos elementos muy importantes. Tenemos agua y sangre mezclados. ¿Qué pasó cuando clavaron la lanza a su lado? Agua y sangre salieron al mismo tiempo mezclándose hacia la tierra. Hisopo fue usado y fue vestido de escarlata. Estos cuatro elementos no son mencionados de casualidad. Esto no solo está en el texto porque sí, porque sí. Esto está ahí porque la Torá tiene algo increíble de decir de lo que Yeshua está haciendo y va a crear una conexión. Entonces vamos a regresar a Levíticos 14 para descubrir cuál es la conexión. La ley del leproso es como esto se debería llamar. Yahweh habló a Moisés diciendo: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Ahora, ¿un leproso vive dentro de la ciudad o afuera de la ciudad? Afuera de la ciudad. No es considerado parte de la protección que está detrás de las paredes.
También sabemos que la Torá es las paredes de la ciudad simbólicamente. Si vives dentro de la ciudad, la cual está debajo de la colina o encima de la colina. Encima de la colina, ok, y si estás en el antiguo Israel y hasta hoy en día puedes ver que la roca, ok, gracias al viento las rocas se pueden ver en el tope de la colina. Significativamente por eso es que construían la ciudad en donde, en la colina. Dentro de la ciudad es donde está la protección, porque es donde vive el rey, porque el rey vive dentro de su reino y dentro de los confines de su propia ley. Quédate dentro de su ley y serás protegido. Salte fuera de su reino y no serás protegido. Ya hablamos de esto muchas veces. Los leprosos no están dentro de las paredes de la ciudad. Proféticamente no están limpios. Literalmente no están limpios. Espiritualmente no están limpios tampoco. En el momento que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad empezaron un proceso bien lento de morir de lepresía, cáncer. ¿Qué es lo que hace lepresía? Esto es una imagen muy increíble. Lento pero seguro, las partes de tu cuerpo se empiezan a caer. ¿Les puedo sugerir algo a ustedes? En el momento que el hombre empezó a secuestrar la propia palabra de Dios, lepresía se metió dentro de la iglesia y las propias partes del cuerpo, que según Pablo somos tú y yo, los miembros del cuerpo de Mesías, empezaron el lento proceso de morir. Lento pero seguro, el cuerpo de Mesías se está muriendo. Entonces Yeshua, lepra por el derecho, es simbólico de todo el pecado de Israel. Porque el pecado de Israel, el sacrificio de Yom Kippur, el cordero fue llevado ¿a dónde? La cabra de Azazel, cuando él confesaba todos los pecados de Israel, sacaban la cabra afuera del campo. Cuando crucifican a alguien, adivina para dónde lo llevan. Afuera del campamento. Todas estas cosas que eran impuras las sacaban afuera del campamento. Y la lepresía es la culminación de todo impuro. Yeshua ha puesto en sí mismo toda la culminación de todo pecado y de toda enfermedad. Entonces deberíamos ver una increíble conexión. Entonces aquí está cómo limpias a un leproso. El sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, o sea, 2 aves limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo. Miren lo que sucede. En cuanto a la avecilla viva, 2 aves. ¿Qué representan las aves en las Escrituras, en el Nuevo Testamento que vemos? El Espíritu, ¿ok? Entonces tenemos 2 aves. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojarán junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Esto suena bien críptico, ¿ok? Esto suena como algo sacado de la película de Harry Potter. Si no conocen la Biblia, 25% de las personas que le hiciera la pregunta me dijeran que esto salió de Harry Potter. Entonces vamos a leer este versículo otra vez. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón de escarlata y el hisopo, y los mojarán con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Esto es una foto de Yom Kippur. ¿Y para qué es que es usado el sacrificio de Yom Kippur? Es usado para hacer todo Israel libre. Está pagando por todos los pecados de Israel una vez al año, ¿ok? Entonces tenemos 2 cabras y tenemos 2 aves. Una está viva y la otra muere, significando que la que se le fue entregada a Yahweh muere. Está viva porque está siendo entregada a Yahweh. La otra está yendo hacia la muerte, ¿ok? Entonces, de la misma manera, para limpiar un leproso, esto es lo que pasa. Pasa que toman 2 aves, una que está viva, y ellos cogen la que está muerta, y ellos lo que hacen es que dejan que la sangre caiga en agua corriente y ellos mojan la avecilla viva en el agua y sangre de la avecilla muerta y después ellos cogen esa avecilla viva y la dejan ir en un terreno abierto. ¿Ok? Y lo que es increíble de esta foto es esto, es que en las Escrituras el terreno representa gente. Y lo que está pasando es que el leproso está siendo purificado. Tú y yo somos los leprosos y el agua y la sangre que fluyó del lado de Yeshua, nosotros debemos ser sumergidos en eso. ¿Cuál es la palabra sumergido en griego? ¿Alguien sabe? Baptizo, ¿ok? Bautizado. En hebreo es mikvah, tienes que ser sumergido. Tanto es, creo que una de mis pantallas, una de mis PowerPoints lo dice mejor que yo. Pero no está aquí, entonces lo voy a citar para ustedes. Gálatas 2:20 dice que he sido crucificado con Cristo. A no ser que seas en verdad bautizado con fuego y con ¿qué?
Sangre y agua, fuego y agua. Hasta que tú no seas sumergido en la sangre del Mesías, no puedes ser hecho libre. Y esa foto está desde atrás, desde el libro de Levíticos, preparándonos. Y miren lo que está acá: el escarlata, el hisopo, la sangre y el agua. Todos los corriendo juntos. Y no solo esas cuatro cosas, la sangre y el agua están corriendo juntas. Exactamente lo que el Mesías hizo. ¿No es esa una foto increíble? Todo está ahí. Entonces la conexión es esta. Entonces déjenme hacer una pregunta: ¿de qué era el tronco que él cargaba? Esa es la única cosa que falta. ¿Ustedes reconocen qué clase de misterio y cuántos libros han sido escritos de qué clase de madera es la cruz del Mesías? Es simple. Lee el principio del libro y puedes descubrir exactamente lo del final del libro. Tiene que ser hecho de cedro. Es el único pedazo de material en Levíticos 14 no mencionado. Ahora podemos ir a Mateo capítulo 26, versículo 17. Vamos a ir por unos pasajes difíciles, porque empezamos por la cronología y vamos a tomar un descanso de la cronología por un momento. Vamos a volver de nuevo a la cronología en nuestro calendario, pero antes de que lo hagamos vamos a hablar de unos versículos difíciles. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Esto es un problema. Este es un gran problema, porque el texto dice el primer día de la fiesta de pan sin levadura. ¿Cuál día numéricamente es el primer día de pan sin levadura? El 15. El 15 es el primer día de pan sin levadura. Entonces les pregunto lógicamente, ya les hice la pregunta antes. Tú tienes un gran evento a punto de venir, tienes gente entrando al pueblo y quedándose en tu casa, y el día de la casa, el día que van a venir, el viernes por la tarde, van a llegar al mediodía y tú le preguntas a tu esposa a las 9 a.m. ¿qué te puedo ayudar a hacer para empezar a limpiar? Eso suena como nosotros hombres, ¿verdad? Pero las mujeres no hacen eso. Ellas ya estaban preparando días y si no semanas con adelantado. Entonces, esto no tiene ningún sentido lógico. Primero que todo es imposible, porque el primer día de pan sin levadura significa que ya comieron la Pascua. ¿Ok? Entonces la primera cosa, recuerden la primera ley de hermenéutica que les dije, es esto: tú interpretas lo difícil, lo que no es claro o imposible, por lo absoluto, claro, concreto y posible. La Torah dice que tú comes el cordero de la Pascua en el 14 de Aviv, lo cual significa que Mateo 26, 17 no puede absolutamente significar lo que estamos leyendo en español. ¿Entienden? No lo puede significar. Lo que les voy a mostrar ahora es lo que yo creo que a teólogos en todos lados les falta. Y no tengo esto porque soy muy inteligente, sino porque hablé con alguien que es un maestro de hebreo y griego y es judío, y en el contexto y en el proceso de esta conversación le pedí que buscara unas cosas y bombillos empezaron a reventar y se nos fue revelado algo que es absolutamente increíble. Miren esto. De nuevo tenemos otro versículo difícil, Marcos 14, 12. En el primer día de la fiesta de pan sin levadura. Este no puede ser el primer día, tiene que haber algo que nos está faltando. Y es encontrado en los modismos del día, es el lenguaje cultural. Y se los voy a mostrar. ¿Cómo sé eso? Porque atrás en Éxodo capítulo 12, versículo 15, en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos que el lenguaje original es el griego. Entonces lo que hacemos es que tomamos la frase el primer día de pan sin levadura y buscamos en el Septuaginta para encontrar una exacta replicación de eso, y después lo cogemos y lo convertimos al hebreo y descubrimos qué es lo que el hebreo dice, cuál es el equivalente hebreo del griego. Después miramos el español. ¿Te perdimos ahora? Y podemos ver exactamente lo que el griego está diciendo en el Nuevo Testamento. En pocas palabras es esto. Exactamente la misma frase griega es encontrada en Éxodo capítulo 12, versículo 15 y dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada. Ahora, si cogemos esto desde nuestro pensar griego y pegamos esto en el español o en el griego, ¿qué está literalmente diciendo? ¿Cuándo quita la levadura de tu casa? En el primer día de pan sin levadura. Cuando el mandamiento más temprano dijo que no puedes comer pan sin levadura en la Pascua la noche antes. Ahora, Yahweh está dando dos diferentes instrucciones. Él no puede estar dando dos diferentes instrucciones a no ser que sea disléxico o algo así, esquizofrénico, y no lo es. Entonces, él lo más seguro quiso decir algo diferente. Y sería interesante para usted aprender que en el hebreo, en ningún lado dice el primer día de pan sin levadura. Es
alrededor del primer día de pan sin levadura. ¿No hace esto mucho más sentido? Yahweh dice, asegúrate que saques toda la levadura de tu casa antes del final del 14, y tú sabes que hicieron eso con días de anticipación. Hoy día los judíos lo hacen semanas antes de. Tú no lo haces el día de, lo haces mucho antes del día de. Entonces es más lógico cuando dice 7 días comeréis pan sin levadura, alrededor del primer día de pan sin levadura quitaréis toda levadura de vuestras casas. Ese es el significado exacto de esa escritura en Éxodo 12:15. Entonces cuando nos devolvemos a Marcos capítulo 14:12, lo que en verdad está diciendo es, alrededor de la fiesta de panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, y esto y aquello, Yahshua les preguntó, o mejor dicho, ellos preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para poder comer la Pascua? No es en ese día, no hace ni sentido que sea ese día. La Pascua tenía que ser la noche antes. Ellos lógicamente no le van a preguntar, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Cuando pasó anoche. Si tomas esta frase en su contexto apropiado, el maestro amigo mío me dijo, Jim, esto es un modismo, y nosotros los judíos cuando lo leemos en hebreo lo entendemos, es sentido común, que significa que alrededor del tiempo que esto viene, ¿ok? No significa en, la palabra en ni siquiera está en el griego, ¿ok? No es en, es alrededor del primer día. Resuelve muchos problemas. Está bien, adelantémonos. La cronología, volviendo a la cronología, en el miércoles ahora, lo cual es el día de preparación. Y ese día era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo alto. La palabra alto ahí está puesta para clarificación. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Aquí es donde nuestros amigos católicos están mal porque creen que él murió. Ellos descansaron el Shabbat, debe estar hablando del Shabbat semanal, lo cual significa que van de reversa. Él tuvo que haber muerto el viernes, sin saber que el Cordero de la Pascua debe morir en el 14. Y en el 30 de la luna llena era en el 15, lo cual pone el 14 el miércoles, lo cual ya hemos descubierto. Continuemos. Lucas 23:53 dice, y bajándole, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Esto va a ser crítico de entender 3 días y 3 noches, porque la palabra para comenzar en griego, ¿ok? Es epifosco, si estoy pronunciando eso bien, y es el crecer luz o amanecer. No tiene que significar luz física, pero significa simplemente al principio. ¿Está bien? Al principio. Y en muchos casos es actualmente amanecer o luz de día, pero cuando está lidiando con días hebreos que son de noche a noche, esto es lo que significa cuando dice, y el Sabbat se acerca. El Sabbat estaba empezando, estaba comenzando. Por lógica, ¿esto qué significa? Lo bajaron, lo pusieron en la tumba, ¿cuándo? ¿Cuándo estuvo él solo en la tumba? Justo cuando el Shabbat comenzó. ¿Te sorprende esto? ¿O estará descuadrado unas cuantas horas? Tú sabes. Vamos a ver en verdad qué significante es esto. Él muere a las 3 de la tarde, pero en verdad no termina estando en la tumba solo hasta justo antes de la caída del sol. Tenían que, no era solo bajarlo de una cruz y, tú sabes, tirarlo en una cueva. Tenían que bajarlo, ungirlo, tenían que cubrirlo con lino, prepararon el cuerpo lo más rápido que fuera posible, hubieron unas cuantas horas que pasaron y a las 6:30 más o menos es cuando el sol empieza a caer y él está solo. ¿Cómo es que dice la profecía? ¿Cómo es que dice que él va a la tumba? ¿Cuándo? ¿Por cuántos días y noches? Ahora, vamos a leer esa escritura de nuevo, o digámoslo de nuevo. Él está en la tumba 3 días y 3 noches. No dice... Él muere desde el tiempo de la muerte. Dice, en la tierra, ¿verdad? No sé cuántas veces no vi eso, pero no dice desde cuando murió, dice en la tumba. Eso se va a volver realmente importante en unos cuantos segundos. Ahora estamos en viernes. Marcos 16:1 dice, pasado el día de reposo, lo cual es el sábado alto, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir y ungirle. Sabemos por hecho que no es posible que hubieran habido 2 sábados uno detrás del otro, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque dice que después del Shabbat compraron especias. No puedes comprar especias a medianoche, a las 4 de la madrugada cuando llegan el domingo por la mañana.
Y recuerden, nuestra cronología, si sacamos nuestra pantallita, la cronología está bingo, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Todos los días están siendo contabilizados, todos están contados. El próximo día era Shabbat, descansaron el Shabbat, después compraron las especias y esa es la única cosa mencionada en la cronología. ¿Qué pasa? El viernes. Sábado, obvio, descansan Shabbat. Continuemos. Entonces descansaron Shabbat. Juan, capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Ahora, lo que es interesante es que la palabra día en cursivo no está en el texto. Entonces, la rendición literal en el griego es mia sabatón, lo cual significa primero de los Shabbats. ¿Ok? Primero de los Shabbats es lo que eso dice. Shabbats en hebreo pueden ser singular o plural. Esto es lo que me tenía a mí enredado en mis estudios. Yo decía, primero de los Shabbats, esto debe ser el contar del Homer. Él se está levantando de los muertos en Shabbat. Pero algo dentro de mí decía, esto es un descubrimiento muy grande, mejor sigue estudiando. Entonces estudié más hasta que el cerebro me dolía. Tomé un descanso, me levanté y seguí estudiando. Llamé a unos cuantos expertos en griego y empecé a entender bien rápido que si vuelves al Sentagüín, el Nuevo Testamento griego, Sabatón en plural puede significar Sabbat singular. ¿Ok? Extraño así como parece, sorprendió a este maestro con que yo estaba hablando porque no lo había visto, pero el hecho es que el primer de los Sabbat puede ser el primer día del contar del Homer o el primer día del Sabbat o el primer día antes del Sabbat. Si ven, ellos no lo llamaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Era primero de Sabbat, segundo de Sabbat, tercero antes de, tercero, cuarto, quinto, sexto de Sabbat, Sabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sabbat. Así es como contaban el tiempo, ¿ok? Y también puede ser semana. Entonces, técnicamente puede ser rendido primer día de la semana. ¿Ok? Juan, capítulo 20, versículo 1 dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Entonces, en la cronología ella llega no con la luz del día, en la oscuridad. Y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Ese domingo por la mañana, ¿ok? Esa es nuestra cronología. Él ya había resucitado cuando ellos llegaron ahí en la oscuridad. Esto es crítico. Él no resucitó el domingo por la mañana, durante el día. Él resucitó en algún momento durante la oscuridad. Mostrándoles a ustedes aquí 2 días, por ahí derecho, ese medio círculo redondo es el sol bajando. Bueno, entre el séptimo día, lo cual es el Sabbat, y el primer día, lo cual es el primer día de la semana. Si tú cuentas, lo cual vamos a hacer, en un momentico van a descubrir que no hay ninguna otra forma de coger 3 días y 3 noches. A no ser que él muriera exactamente como la Torá dice que debe morir el cordero. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y lo que dije más temprano va a ser crítico. ¿Qué es igual a un día por el derecho? Yeshua nos da la respuesta y dice, Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces él nos dice que un día consiste de un día regular. Las 12 horas de luz son consideradas un día. Ahora hay cierta cosa llamada razonamiento incluso. ¿Está bien? Donde podemos contar en pensamiento judío que si tienes 2 horas del día puedes contar eso como un día. Lo que yo le voy a sugerir a ustedes es que todos los teólogos y toda la gente que está mirando las líneas de tiempo por los últimos 2000 años, especialmente en estos días de historia moderna, ellos miran el tiempo de cálculo judío, de razonamiento incluso, y dicen, si él murió el miércoles, puedes contar miércoles como un día. Vamos a ver si eso es posible. Lo que yo voy a sugerirle a ustedes es que solo podemos contar el tiempo exactamente como la Biblia define tiempo. Razonamiento judío dice, ¿qué razonamiento? No importa. Como razonamiento americano se equivoca, razonamiento judío también se equivoca. Nosotros vamos a contar el tiempo como la Biblia cuenta el tiempo. Y también les voy a sugerir a ustedes que no podemos ni usar el miércoles como un día. ¿Por qué? Porque él no estuvo en la tumba hasta el anochecer. No hay tiempo. No hay un día ahí. No hay tiempo de día. Ya casi termino. Viernes, jueves o miércoles. Vamos a ver. Crucifixión de viernes. Si él muere el viernes, lo negro es el anochecer y lo amarillo es el día. Tenemos un día el viernes y le vamos a dar razonamiento incluso. Hasta se los vamos a dar, significando que les vamos a dar el viernes, aunque no está en la tumba hasta el viernes por la noche. Tenemos un día y una noche. El sábado les vamos a dar todo el día el sábado. Sábado en la noche son 2 noches.
y también les vamos a dar el domingo, aunque es físicamente imposible porque Él resucitó de los muertos antes de que saliera el sol, ¿ok? Pero por lo que es en la noche le vamos a dar razonamiento judío, les vamos a dar tantas cosas. De todas maneras, solo hay un día entero, más una hora y 2 noches enteras. Es imposible que ahí hayan 3 días y 3 noches. Ahora, si Él muere en jueves, tienes razonamiento incluso todo el día el jueves. Jueves por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche. Tenemos 2 días y 1 hora, les estoy dando la hora, y 3 noches enteras. Nos estamos acercando, ya tenemos 3 noches y 2 días enteros y 1 hora. Yo les voy a sugerir a ustedes que cuando mi Señor dice, como Jonás, 3 días y 3 noches, y Él dice que un día es 12 horas, Él no va a hablar de 2 días y 1 noche. Va a ser 3 días enteros y 3 noches enteras. Miren esto. Si vamos a una crucifixión de miércoles exactamente como fue en el 30 AD, el 14 de Nisan es el miércoles, la Torah dice que el Cordero de la Pascua se debe sacrificar el miércoles, deberíamos esperar 3 días enteros y 3 noches enteras y no vamos a usar razonamiento incluso, porque ya mostramos en las Escrituras que Él fue puesto en la tumba justo a la caída del sol, no hay luz del día. Y aunque hubiese, no puedes contar eso, no es un día de 12 horas. Entonces lo que vamos a encontrar es que vas a encontrar 3 días enteros y vamos a darle 1 hora o 2, si lo hubo, y 3 noches enteras. Ya establecimos un patrón desde todo el principio que Él está puntual en todo lo que Él hace. Él no va a estar descuadrado por 12 horas. Entonces Levíticos 23:10 dice esto: Hablad a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante de Yahweh, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Durante la fiesta de pan sin levadura hay tal cosa llamada primeros frutos. Queremos saber cuándo es la fiesta de primeros frutos. Aquí dice el día siguiente al día de reposo. El día siguiente del sábado. El problema es que hay 2 sábados esa semana. Entonces, ¿cuál sábado es? La palabra día de reposo ahí es Shabbat. Y casi 100% de las veces en el Antiguo Testamento, cuando la palabra sábado es usada, se refiere al sábado semanal, par de veces sobre el día de expiación, o puede estar hablando del año sabático. No es usado en ningún otro contexto. Está hablando del sábado. Levíticos 23:15 dice, contaréis, y volveremos a ese pensamiento, contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Lo que está pasando es esto, tenemos que descubrir qué es el día que sigue el día de reposo, porque esto es altamente relativo a cuando Yeshua se levanta de los muertos. Tú te equivocas en este día y Él no se levanta en primeros frutos. Se sale levantando el día después de primeros frutos. Y también ya descubrimos que Él siempre está a tiempo. Si el conteo comienza después del sábado alto, siempre sería en el 16 de Abib. Porque el 15 es el sábado alto, entonces el día siguiente del día de reposo siempre pondría contar el Omer el 16, lo cual haría Shavuot siempre en el 6 de Sivan. Entonces déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué razón Yahweh nos diría que contemos el Omer si ya sabemos que siempre va a ser el 6 de Sivan? Si siempre es el 6 de Sivan, ¿para qué lo vamos a contar? Todos los otros días festivos son en un tiempo definido, no lo tienes que contar. Sabemos exactamente cuándo empieza. Este es el único día festivo que no tenemos ni clave. Cuando empieza fuera de Yom Teruah, lo tenemos que hacer buscando cuando llega la luna nueva. Él nos dice que contemos. Yo creo que Él nos dice que contemos es porque va después del Sabbat semanal. Y los fariseos y los saduceos están partidos a la mitad en esto. Los fariseos creían que empezaba después del sábado alto, en el 16. Los saduceos creían que empezaba después del Shabbat. Adivinen quién estaba en control en el primer siglo. Entonces sabemos que las ofrendas de primeros frutos sucedieron en el primer día de la semana. Desde la noche del 15 estar empezando al final del Sabbat, la ofrenda fue puesta en el altar y las cenizas eran quitadas antes de que saliera el sol. Entonces no te debería sorprender que Yeshua se va a levantar de la tumba.
Entonces, si los fariseos están correctos, entonces la ofrenda de las primicias se hace el viernes ese año. Y si los saduceos están correctos, lo hace de sábado por la noche a domingo. Lo cual cabe en nuestra línea de tiempo perfectamente por lo que ya establecimos, de que Yeshua se está levantando a los muertos justo, probablemente mientras el sol está cayendo, en Sabbat por la noche, cuando el Sabbat está terminando, cuando el sol está cayendo. Recuerden, él entra a la tumba cuando el sol está cayendo. No debería ser sorpresa que él sale de la tumba cuando el sol empieza a caer y el primer día de la semana está llegando. Y las cenizas están siendo quitadas del altar. En otras palabras, no tienes derecho de comer el cordero cuando el sol está saliendo. No puedes comer el cordero cuando el sol está saliendo. Se tiene que levantar de entre los muertos antes de que salga el sol. Amén. Entonces esto es lo que tenemos. Nos vamos a ir en reversa. Él se levanta entre los muertos el sábado por la noche, entrando en domingo por la mañana. La Pascua es el miércoles, el 14. La crucifixión ocurre justo antes de que el cordero de la Pascua sea comido, a las 3 p.m. El día siguiente es un sábado alto bíblico. Después tienes el sábado semanal en el 17, el sábado semanal. Y toda la semana es llamada la semana de pan sin levadura. Y la última cena ocurre el martes por la noche, el 13 de Aviv. Miren esto y terminaremos con unos cuantos de estos. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos, donde iba a sacrificar a su hijo. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Fue en el tercer día que Isaac iba a ser sacrificado y había un carnero enredado en el matorral que tomó el lugar de Isaac. Ups. Génesis 40:13, panadero y copero. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Tienes pan y tienes vino. Y fue el copero que fue restaurado, aquel que llevaba el vino fue restaurado de nuevo al lado del rey, y Yeshua en el tercer día fue restaurado fuera de la prisión y de nuevo al lado del rey. Es increíble. La señal de David, algo que no es muy conocido, pero en 1 Samuel 30:11 descubrí esto. Y hallaron en el campamento un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan, este egipcio se estaba muriendo. Él no había comido ni bebido, adivinen por cuántos días. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Por favor, ni siquiera me dieron un amén. Yo sí los escuché en línea decir amén, gracias por eso. 3 días y 3 noches, este egipcio estaba muerto. Miren ustedes la conexión espiritual de un egipcio. Él no solo se está muriendo, señoras y señores, por su propia gente, él está muriendo por todo el mundo. Y Egipto representa el sistema religioso y todo el mundo en ese día. El egipcio estaba básicamente muerto y Yeshua le dio vida en el tercer día. Ya es tiempo de morir hacia nosotros mismos para que podamos vivir. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ven, todo trabaja junto por bien por esos que aman al Señor cuando eres crucificado con Cristo. ¿Qué es crucificado? Tu carne. Es tiempo, amigos míos, de regresar al principio. Hasta que no volvamos al principio. ¿Qué quiere decir con volver al principio? Yo creo que espiritualmente el mensaje para esta Pascua es este. Tú tienes que sacar la levadura de tu casa. ¿Sabes eso qué significa? Por años yo pensé que significaba pecado. ¿Y cuántos crecieron pensando que levadura significaba pecado? ¿Ok? Pero levadura no significa pecado. Y yo sé que he mencionado esto antes, pero levadura representa la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Sus enseñanzas. ¿Y cómo se hace el pan? Alguien me mandó un artículo esta semana que leí, me pareció muy interesante y muy poderoso, de los quiero traer a la luz hoy. La levadura verdadera es de este tamaño. Es el restante del montón. ¿Cuál es la palabra sobrante en hebreo? Remanente.
Es el remanente del montón que fue dejado y ese remanente es puesto dentro de la próxima masa de pan y es ese remanente que causa ese pan que se levante. Esto es enseñanza, buena calidad, alta enseñanza bíblica, la Torá, escrita solamente, no oral, no tradición rabínica, no tradición cristiana, es la Biblia solamente, es el remanente que Él nos dejó. Lo llamamos el remanente del papel, es el remanente. Sus palabras dejó a través de esas dos cosas, el remanente del Espíritu Santo y el remanente de la palabra. Y muchas veces en nuestras vidas le agregamos y le quitamos a esa palabra. Passover, la razón que te da el mandamiento de sacar la levadura de tu casa es que Él no está hablando de pecado solamente. Él está hablando de que quites cualquier cosa que cualquier persona haya agregado o quitado de mi palabra y ve, búscalo por ti mismo de nuevo en el principio. Y si tú empiezas de nuevo en el principio, todos y cada uno de los años, y así nunca te saldrás. Y yo creo que hace 2000 años atrás, hace 1800 años atrás, si hubiésemos estado practicando esto y entendiendo las implicaciones espirituales de que pare con las tradiciones y doctrinas de hombres, lo que pasaría fuera que cada año tuvieras el gobierno venir a auditarte. Estamos siendo auditados. Esta es una auditoría bíblica. Todos los años debes parar y revisar toda enseñanza que tú tienes y asegurarte que es bíblico. Vuelve al principio. Y si tú haces una auditoría todos los años, entonces 1800 años después no vamos a tener gente pensando que el Sabbat es una cosa judía. Y no tuviéramos a Jesús levantándose de los muertos en un día que llamamos el domingo de Ishtar. Y ciertamente no lo tuviéramos a Él naciendo en el mismo día que todo dios de sol pagano en la historia del mundo fue nacido. Pero nadie para auditarse. Entonces terminamos en el enredo que estamos metidos. Es tiempo de volver al principio. Oremos. ¿Se paran conmigo? Padre, ahora es el momento que nos deshacemos de nuestra carne, que nos alejamos de nuestros propios prejuicios. Te pido que tú nos infundas con tu espíritu este Pesach, que podamos entregar nuestras vidas y ungirte como Rey. Padre, la manera como manejamos situaciones ayer o el año pasado no puede ser la misma manera que las manejamos ahora. La manera que le hablamos a gente no puede ser la misma manera que tratamos a la gente ahora. La manera como tratamos a nuestro cónyuge ya no puede ser la misma manera ahora. Padre, yo oro que podamos quitar la levadura de nuestras vidas. Te pido que nos perdones, Padre, por nuestras rabias, por la amargura, por los chismes, por las venganzas. Padre, por cualquier cosa que nuestra lengua ha prendido en fuego. Padre, yo oro que tú lo quemes en fuego y no lo dejes llegar al amanecer. Yahweh, yo pido que tu espíritu descienda y que esté con nosotros este Passover mientras nosotros lo celebramos. Sabemos que no es posible de guardarlo. No hay templo y tu Hijo ha tomado la sangre del Cordero en sus propios hombros. Pero lo celebramos, Padre, y honoramos tus santos Shabbats hasta que tú regreses y nos enseñes todas cosas. Gracias por lo hermosa y grande tu palabra es. Grande que podemos entenderla y aprenderla. Yo oro que tú nos infundas con tu espíritu. Enséñanos tus caminos. En el nombre de Yeshua. Y todo el mundo dice...